Buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas, ¿cómo están? Bueno, le llamamos a este webinar microcredenciales para cortar la brecha entre la universidad y el mercado laboral. Está organizado entre la Comisión de Prensa y la Comisión de Educación del RISIC, de nuestra red. Un poco desde la perspectiva de que, bueno, toda esta cuestión de las microcredenciales en el ámbito educativo tienen este objetivo, ¿no? De flexibilizar, favorecer el acceso, ampliar la participación y enfocarse en esta acreditación ágil de ciertas competencias específicas. Digamos, esto es un poco de lo que va a hablar Nicolás, que es quien va a estar a cargo de este seminario. Nicolás, perteneciente a la Universidad Abierta Interamericana, es ingeniero en sistema, magíster en tecnología informática y doctorando en ciencias informáticas. Actualmente se desempeña como director de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos y es secretario académico de la especialización en Ingeniería de Software de la Universidad Abierta Interamericana. Coordina proyectos de innovación y microcredenciales en la Facultad de Tecnología Informática. Es docente de grado y posgrado en asignaturas de Ingeniería y Arquitectura de Software y participa en proyectos de investigación sobre aprendizaje colaborativo y microservicios. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto. La idea de esta presentación es contarles un poco nuestra experiencia desde la Universidad Abierta Interamericana en términos de un modelo que nosotros llamamos microcredenciales, se conoce como microcréditos también, tiene diferentes nombres, que tiene que ver con una herramienta complementaria a la educación superior que utilizamos para achicar esa brecha que existe y que existió siempre entre la academia y la industria, o esa brecha de habilidades que existe entre lo que formamos, entre los profesionales que formamos y lo que la industria demanda. En este contexto es que organicé la presentación en 5 secciones, una donde vamos a dar un poco de contexto, otra donde vamos a plantear la problemática, que es un poco esto que yo les venía anticipando, definiciones concretas. Todo esto está sacado de algunos modelos europeos y de algunas experiencias también de España, en particular de España, eh, que permiten darle algunas definiciones, y después la experiencia de la UAI y un caso de éxito concreto de una microcredencial que tenemos hoy productiva. Así que vamos a organizar la presentación en estos puntos. Al final vamos a tener unos minutos para resolver o responder preguntas. Bueno, en términos concretos y contextualizando un poco el modelo, una microcredencial es una herramienta que va a dar una respuesta concreta desde la educación para tener un modelo mucho más flexible y accesible que la educación tradicional, bueno, al menos en la que nos formamos nosotros, ¿no? Esto de tener una carrera, un título, un plan de estudio, con todo lo que eso implica. Es un modelo que permite también ampliar la participación en la educación superior, es decir, no quedarnos con los alumnos tradicionales, sino también ir a buscar otros alumnos que en algún punto, eh, tal vez desde la experiencia formal o informal del ámbito profesional o desde la experiencia de haber hecho un curso en un entorno no formal, poder darle herramientas para que en algún momento puedan continuar sus estudios ya sí, apuntando hacia un título universitario. Esto que le decía también de acortar las brechas de habilidades en el mercado laboral, esa es la problemática central. Y algo interesante que este modelo busca organizar y, y reconocer, organizar alianzas y reconocer eh, convenios entre partes que están interesadas en que esto funcione, en que esto suceda. Esto es la universidad por un lado, gobiernos, el mercado laboral y por otro lado, organizaciones del tercer sector. Es decir, tratamos de sentar en una misma mesa a todos los representantes que hacen y le dan o mejor dicho, las herramientas a los estudiantes para que puedan desarrollar esas competencias. Y por supuesto, lo que viene sucediendo los últimos años en el mercado laboral, ¿no? Perdón, en el mercado informal, que tiene que ver con el crecimiento exponencial de los cursos cortos, de los cursos tipo MOOC, que, bueno, eso lo habrán visto en Udemy, incluso
cursos que están en YouTube u otras plataformas gratuitas, incluso gratuitas, bueno, el crecimiento exponencial de este modelo y la necesidad concreta de tener habilidades o de formar habilidades que la industria demanda, es como que empiezan a contextualizar todo esto que hablamos sobre microcredenciales. Yo acá planteo dos o tres preguntas que son relevantes. ¿Por qué se habla tanto hoy sobre la brecha de habilidades? En realidad, no es que se habla tanto hoy, ya se viene hablando hace mucho tiempo, hace muchos años, sobre todo en carreras tecnológicas, eh, que es ese desajuste que existe en términos de competencias entre lo que demanda el mercado y lo que formamos en los egresados, ¿no? Los perfiles de egreso. Ese desajuste tiene mucho que ver principalmente con lo estático que es un plan de estudio, con lo difícil que es actualizarlo, y bueno, justamente con esta problemática de cuando la industria avanza y cambia o cambia de foco, incluye nuevos focos, el plan de estudio de la academia todavía está años atrás esperando actualizaciones que ya la industria no las demanda. Y esto realmente se nota. Hay un estudio del 2017 que plantea que en América Latina el 75% de las empresas tienen problemas para cumplir puestos tecnológicos. Esto es algo concreto. Esa problemática que se nota mucho, y este desajuste se nota mucho en carreras tecnológicas, en disciplinas tecnológicas digitales, eh, es donde mucho más se ve o se encuentra oferta de cursos tipo MOOC, de cursos estos que se plantean para la educación continua, pero que te falta una pata que es la pata que da la universidad, ¿no? Es decir, la pata tecnológica, las competencias tal vez se están formando, se están desarrollando, pero falta toda la parte académica que es la que da los fundamentos, ¿no? En ese desarrollo de competencias. Es decir, está bueno hacer un curso en YouTube, aprender una tecnología, la industria lo va a demandar, sí, pero si a todo esto nosotros le damos la impronta académica, es como que ese avance tecnológico y esa brecha que existe en el avance entre la academia y la industria se empieza a cerrar, se empieza a achicar. Por eso es súper importante, ¿no? Pero entender qué pasa en la universidad es clave, porque justamente la pata que yo les comentaba que faltaba en el modelo que se había empezado a formar en los últimos años. Este reto de formar profesionales para un mercado cambiante, formar profesionales en búsqueda de un laburo que todavía tal vez ni siquiera sabemos que existe, y formar profesionales que transforman disciplinas, que crean nuevas disciplinas, muchísimo antes de lo que el plan de estudio pueda llegar a actualizarse, ¿no? Esto es la problemática tradicional. En este contexto es que las microcredenciales van a permitir responder mucho más rápido a los ciclos tradicionales de rediseño curricular, ¿no? Con la flexibilidad, con el dinamismo que proponen cursos, certificaciones, acompañadas por la academia y la industria. Ahora les voy a mostrar al menos cuál es nuestra experiencia y qué foco nosotros le pusimos, cómo permite achicar esa brecha y cómo la universidad, no dejando de lado las carreras tradicionales, sino complementándolas, empieza a dar soluciones a un problema que con el avance tecnológico y con el avance disciplinar se vuelve cada vez más notorio. Siguiendo un poco más con algunas definiciones ya más formales, eh, la microcredencial surge como una estrategia flexible, propiciando un contexto de actualización rápida, de desarrollo de habilidades enfocadas y competencias específicas que no solamente mejoran la inclusión y no solamente mejoran o suman posibilidad para incluirse en la educación superior, sino también mejorando la empleabilidad, ¿no? Que es el doble foco. La academia y la industria, ambos salen beneficiados de toda esta conjunción de alianzas entre, como les decía, academia e industria. Esta construcción de alianzas, indudablemente, es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Del modelo. Sentar en la misma mesa, como les decía, a un docente y a un referente tecnológico de la industria va a dar una visión diferente, organizada desde el punto de vista pedagógico, pero también planteándose desde una necesidad concreta, ¿no? ¿Qué necesita hoy la industria? ¿Qué buscamos hoy en los profesionales? Entonces, esta construcción de alianzas es el segundo punto que indudablemente hace de un modelo que está hoy en América Latina
incluso en la UAI y hay otras universidades que ya lo están desarrollando, pero que indudablemente están cerrando esa brecha de una manera distinta y de una manera que es muchísimo más flexible. Siguiendo en la presentación, entonces, vamos allá a formalizar qué es una microcredencial. La microcredencial es una certificación de aprendizajes focalizadas en habilidades que tengan, y competencias específicas que sean otorgadas por un proveedor de confianza. ¿Qué significa esto? Significa que yo estoy buscando la demanda concreta de la industria está empezando a buscar profesionales no por título, sino por competencias que tiene. Entonces empezamos a desarrollar esas competencias que la industria demanda y certificamos que ese estudiante o esa persona que realizó el curso y obtuvo la microcredencial, lo certificamos a través de un proveedor de confianza, ¿no? Esto es, lo certificamos digitalmente, con tecnología, incluso hay proveedores que hoy otorgan los badges digitales que uno puede después compartir en LinkedIn, en sus redes sociales, apoyados en tecnologías como blockchain, que no solamente le dan seguridad, sino que después uno puede hacer toda la trazabilidad completa de qué hizo el estudiante, incluso hasta conocer no solamente cuáles fueron los resultados de aprendizaje que desarrolló, sino con qué actividades y ver la evidencia que el alumno generó para notar o para plantear que esos resultados de aprendizaje evidentemente o efectivamente se desarrollaron. Esto tiene que ver con un proceso de evaluación continua, como les decía, ¿no? El otorgamiento del badge digital o de la microcredencial a través de un proveedor de confianza, la construcción de alianzas, empresa, industria, gobierno y sectores organizaciones del tercer sector, todo esto tiene que estar apoyado en un proceso de evaluación basado en estándares de calidad. Lo que justamente instituciones que generan estos cursos MOOC no plantean desde el punto de vista académico, bueno, es ahí donde la academia, la universidad, pone esa pata que falta para empezar a cerrar el ciclo o el circuito en la conformación de una microcredencial. Entonces, tenemos y empezamos a ver o a vislumbrar cuáles son los componentes claves que vamos a tener para poder plantear una microcredencial. Bueno, esto que les decía, ¿no? Como componentes clave o elementos clave que conforman el modelo. El registro verificable de logros de aprendizaje. Un modelo de evaluación robusta, por supuesto basado en resultados. Yo necesito verificar los logros, los resultados de aprendizaje, y para eso necesito un modelo de evaluación robusta. Puede estar planteándose en base a rúbricas, pero lo importante es cómo nosotros vamos a poder no solamente medir el desarrollo de esos resultados de aprendizaje y en consecuencia de las competencias, sino también tener evidencia concreta y tangible que podamos también acompañar en todo el proceso y acompañar con esa certificación. Entender que una microcredencial tiene un valor independiente o complementario. Ahora les voy a dar un poco más de contexto sobre esto, pero es un elemento clave eh, dentro de una certificación, ¿no? Esto de poder armar una certificación muy particular que una industria necesite para una cuestión propia de sus empleados, y ir a formar a sus empleados dentro de la industria, o hacer alianzas eh, en particular, por ejemplo, con un plan de estudios, y a partir de las distintas asignaturas de plan de estudios empezar a desagregar esas competencias y armar microcredenciales que nos permiten tener una flexibilización absoluta, ¿no? En algún punto, que el alumno empiece a elegir cuál es el camino que quiere recorrer para llegar al objetivo, ¿no? Ya no tanto pensando en títulos, sino pensando en las competencias que quiere desarrollar. Otro elemento importante es la capacidad de portabilidad y trazabilidad digital, por supuesto, como les decía anteriormente. Esto de poder portar su microcredencial y llevarla en su billetera virtual, y después, a partir de conocer o escanear un QR o lo que sea que esa microcredencial te dé como herramienta de trazabilidad, poder ver todo lo que sucedió en ese alumno. Incluso he visto microcredenciales que acompañan un descargable con la producción del alumno. Con lo cual, una empresa que está buscando saber cuáles son las habilidades de una persona no se va a quedar solamente con lo que diga la microcredencial, sino también va a poder ver qué es lo que hizo el alumno. Todo esto siempre apoyado en estándares de calidad, ¿no? Eso es uno de los puntos tal vez más relevantes. Así como hablamos de microcredencial, muchos me han preguntado y por eso puse esta slide. Bueno, si hay una micro, hay una macro, ¿no? Bueno, la macrocredencial es lo que conocemos tradicionalmente en la educación superior, son los títulos. Una microcredencial, en lugar de centrarse
en un proceso largo, que muchos conocemos como una debilidad al momento de la graduación, ¿no? La microcredencial se va a centrar en una unidad formativa mucho más chiquita, con resultados de aprendizaje específicos, observables y medibles. De hecho, una asignatura que tiene 4 o 5 resultados de aprendizaje que desarrolle, o que desarrolle 4 o 5 resultados de aprendizaje, podría ser perfectamente aplicable a 4 o 5 microcredenciales. Vean lo chiquito que podría ser, ¿no? Siempre y cuando esa microcredencial, que va a estar, por supuesto, acompañada con un curso, un proceso formativo, ¿no? Y al final de ese proceso va a haber una evaluación robusta. Esa microcredencial va a poder generar créditos académicos aplicables a una asignatura en particular y apilables con otras microcredenciales para que en la totalidad un alumno pueda después ir a canjear esos créditos por una asignatura de una carrera. Lo que da la posibilidad de que esto suceda es todo el modelo de calidad en el cual se apoya. Es todo el proceso de evaluación robusta en el cual se apoya. Por eso me quería detener en esto. Y me quiero detener también en la comparativa entre una microcredencial y un título universitario desde al menos 6 enfoques o 6 aspectos. Por un lado, el enfoque, y esto ya es más a modo de resumen, ¿no? Desde el lado del enfoque, una microcredencial tiene aprendizajes focalizados en una competencia o un conjunto muy chico de resultados de aprendizaje. En cambio, un título universitario, una macrocredencial, está más enfocada a la formación integral, ¿no? Creo que no hay mucho que hablar sobre esto, creo que está muy claro. Sí, en cuanto a la duración, se espera que una microcredencial dure entre 25 horas, entre 25 y 150 horas. Una asignatura regular de una carrera de ingeniería podría tener una duración de 80 horas, 100 horas, dependiendo el enfoque de la materia, pero acá nosotros podríamos pensar en microcredenciales mucho más cortas, 25 horas, por ejemplo, y en una asignatura que tiene 4 o 5 unidades temáticas, o mejor dicho, 4 o 5 competencias o resultados de aprendizaje que desarrolle, podríamos enfocar muy bien a cada resultado de aprendizaje 25 horas y tendríamos una microcredencial apilada con otras, una duración de 100 horas. En cambio, las carreras, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Y esta es la gran problemática. Duran 5 años, la duración real por ahí son 7, y después tenemos esa tasa de deserción o esa tasa de graduación tan baja que es un poco la que también motiva, ¿no? El crecimiento de este tipo de modelos como las microcredenciales. Desde el punto de vista de evaluación, una microcredencial se basa en competencias específicas, una macrocredencial o un título es lo que sucede en el conjunto de asignaturas que se van a evaluar, ¿no? Tal vez una competencia se va a ver transversalmente desarrollada por diferentes asignaturas. Nosotros acá buscamos que una microcredencial desarrolle una competencia, porque eso tiene que ser concreto, tiene que cerrar el circuito y el alumno tiene que saber terminar esa certificación y poder aplicar y desarrollar y aplicar los conocimientos adquiridos a través del desarrollo de esa competencia. Entonces, ese es el punto, ¿no? Importante, tienen que ser independientes. Desde el lado del propósito, es, por un lado, desde la visión de las microcredenciales, la certificación de habilidades demandadas por la industria, y desde el lado de las macrocredenciales, es la acreditación a través de una formación profesional completa, ¿no? Que incluso muchas veces, como en los casos de las ingenierías, son reconocidas por el Estado. La portabilidad y reconocimiento es el otro aspecto interesante. Una microcredencial es altamente portable, interoperable y verificable digitalmente. Eso es lo que tiene que tener como cualidad. En cambio, una macrocredencial está limitada al marco institucional. Incluso podría ser al marco nacional de reconocimiento de títulos. Pero la interoperabilidad, la movilidad de eso es mucho más complejo, ¿no? Es una variable que nosotros siempre trabajamos desde las carreras para ver cómo podemos mejorar esa movilidad. Y desde el punto de vista de la flexibilidad, indudablemente, una microcredencial termina siendo mucho más flexible porque permite armar esos itinerarios personalizados de aprendizaje. Que el alumno elija qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, cuándo lo quiere hacer, y que después esos créditos los pueda cambiar por una asignatura, incluso al final terminaría siendo casi irrelevante cuando el alumno pueda demostrar las competencias que desarrolló a lo largo de todo su proceso formativo. Bueno, y la macrocredencial es exactamente al revés, ¿no? Muy bajo en términos de flexibilidad, porque tenemos esa estructura curricular que tenemos que cubrirla, cumplirla, es cerrada y es secuencial. Cuando terminamos nos graduaremos, sea cuando sea.
Y eso es un poco también el otro foco. Yendo más a lo específico, ya entrando en las definiciones que nos van a permitir entender qué es lo que hicimos en la universidad, identificamos tres tipos de microcredenciales. Por un lado, las microcredenciales independientes, eh, bueno, todas en realidad certifican competencias, lo voy a nombrar en cada uno de los tres tipos, pero la certificación de competencias específicas, en el caso de las microcredenciales independientes, son competencias que están vinculadas a demandas específicas del sector socioproductivo. Es decir, no dependen de una carrera formal, no se van a desprender de un plan de estudio, simplemente es una industria que viene y dice, che, necesito formar a mis empleados en una tecnología en particular, y la academia los va a acompañar en ese proceso. Por supuesto que eso después tal vez pueda generar créditos y esos créditos se puedan utilizar para aplicar a un espacio curricular flexible en una carrera. Si viene un alumno que hizo un curso de Python para ciencia de datos y yo no tengo eso en mi carrera, pero tengo un espacio optativo, un espacio flexible, perfectamente yo podría tomar eso como válido para hacer esa homologación. Por otro lado, las microcredenciales modulares, estas sí son microcredenciales que se empiezan a desprender de un plan de estudio, donde agarramos una asignatura, la descomponemos en microcredenciales que otorguen créditos, agarramos las competencias que esa asignatura desarrolla y las aplicamos y las focalizamos en necesidades puntuales, sentamos en ese desarrollo de esa competencia a un profesional y tenemos algo que inicialmente podría estar visto como una asignatura que la descompusimos en microcredenciales, que puede ser una, puede ser dos, tres, cuatro, no importa. Lo importante es que estos son modulares y empieza a constituir lo que se empieza a ver, a vislumbrar como el nuevo tipo de plan de estudio, ¿no? El alumno va a elegir cómo quiere recorrer su caminito formativo. En el caso de ambas microcredenciales, hay todo un proceso formativo, hay un curso que está, por supuesto, organizado en términos de calidad, con estructuras de diseño, se empiezan a desarrollar los contenidos. Bueno, todo eso culmina con una evaluación. Ese proceso de evaluación robusto va a permitir también que profesionales que hayan desarrollado su carrera profesional sin haber participado en ningún proceso formativo académico, que tengan la experiencia, ¿no? Esa experiencia previa, van a poder ir a rendir el examen y obtener la certificación. Es parte de, ¿no? Es decir, tenemos el proceso de evaluación robusto, ¿por qué no aprovecharlo para validar saberes adquiridos en entornos formales, no formales, en entornos laborales? Por haber hecho un curso de programación, vos podés ser un experto programando y te siento a hacer una materia de programación y te vas a aburrir. Bueno, rendí el examen, fundamentame que lo sabes y te voy a certificar y te voy a dar los créditos para que puedas homologar después por la materia. Estos tres microcredenciales, estos tres tipos de microcredenciales se complementan con un concepto adicional que es el concepto de stackable o de apilabilidad. Es decir, yo puedo agarrar muchas microcredenciales que se van a poder combinar, que van a poder constituir un trayecto mucho más extenso, que nos va a permitir reconocer progresos parciales con valor propio. Valor propio no es solamente la certificación, sino el valor propio de la competencia que el alumno desarrolló. Va a permitir favorecer la movilidad y la actualización continua y va a permitir democratizar el acceso a la educación superior. Y acá faltaría, ¿no? Va a permitir también fomentar o mejorar la empleabilidad. Indudablemente, yo lo cuento, parece un cuento de hadas, pero indudablemente esto tiene mucho potencial y este potencial hay que entenderlo, hay que madurarlo, hay que saber explotarlo para que los resultados que al final sucedan son los que nosotros le estamos planteando, al menos lo que yo le estoy contando que debería ser, ¿no? En nuestra experiencia, que ya estamos trabajando y tenemos varias microcredenciales, incluso ya estamos por empezar unas segundas cohortes, realmente los resultados son muy buenos y nos encontramos con alumnos que decidieron, en lugar de cursar la materia de seguridad informática, hacer la microcredencial de ciberseguridad y después ir y cambiar los créditos. Y realmente eso da cuenta, ¿no? de las posibilidades que empieza a generar. Con el tiempo empezamos a madurar los conceptos, empezamos a entender que no era solamente una materia, una microcredencial, sino una microcredencial por competencia, por ejemplo, por resultado de aprendizaje, y se hizo muchísimo más flexible. Bueno, estamos hoy trabajando en eso. Para llegar a todo esto, les quiero contar cuál es la experiencia y qué estrategia tomamos nosotros en la universidad, dándoles un poquito más de contexto sobre esto. Por un lado, entendiendo que el modelo de microcredenciales
se alinea perfectamente a algunos elementos muy importantes del plan estratégico de la UAI. Es decir, la UAI planteó un plan estratégico entre el 2020 y el 2026 y entre los puntos más importantes propone la consolidación de un modelo educativo centrado en el desarrollo de competencias profesionales. Bueno, la microcredencial se alinea perfecto, al 100%. Abrir una propuesta educativa al conjunto de la comunidad desde una perspectiva inclusiva y de calidad. Otro punto que la microcredencial, lo vimos anteriormente, ¿no? Fomentar el acceso y la democratización del conocimiento. Y por otro lado, flexibilizar los trayectos formativos de los planes de estudio de las carreras que integran la oferta de pregrado, grado y posgrado. La flexibilización es la palabra core más importante que nos da una microcredencial como resultado, la flexibilización de trayectos formativos. En este contexto, es que hay 5 ejes estratégicos que hemos definido y que en el 2024 ya estamos desarrollando muy bien. Por un lado, la flexibilización de trayectos formativos. Estamos desagregando programas académicos en unidades menores que van a otorgar los créditos. Ya estamos trabajando en microcredenciales. Desde el punto de vista de la diversificación de rutas de acceso a la educación superior, estamos ampliando oportunidades de ingreso, permanencia y egreso a través de microcredencial. El alumno que cursó una microcredencial, y estamos dándole muchas más oportunidades de ingresar a una carrera, de mantener su interés en la carrera, esto que pasó con los alumnos que cursaron la microcredencial de ciberseguridad, y la posibilidad de egresar de una manera muchísimo más cercana a lo que al alumno le interesa. Desde el punto de vista de la vinculación de la universidad con el entorno socioproductivo, este desarrollo de microcredenciales genera alianzas que generan muchísimas posibilidades en términos de pertinencia laboral y actualización constante. Estas alianzas en las que nosotros sentamos en la misma mesa a un docente, a un alumno y a un profesional de la industria, generan unas oportunidades que anteriormente no fueron vistas, salvo en algunas actividades concretas de una carrera, pero no en el día a día de un proceso formativo. Desde el punto de vista de la promoción de la inclusión y la equidad educativa, esto indudablemente una microcredencial que ofrece trayectos cortos, modulares, personalizados y orientados a estudiantes trabajadores y con tiempos limitados, es algo que va a promover la inclusión y la equidad educativa. Dependerá después, por supuesto, también cuando empecemos a hablar de costos, porque esto tiene un costo extra, un costo adicional, que en algún punto hay que ver cómo se puede explotar para que realmente la oportunidad sea total. Y por otro lado, desde el aseguramiento de calidad, la integración del modelo de microcredenciales a nuestro sistema interno de aseguramiento de calidad, con todos los criterios propios que tiene la universidad desde el punto de vista de calidad. Es decir, trabajamos una microcredencial igual que trabajamos una carrera de grado o un título o un plan de estudio que requiera todos estos principios de calidad. Entonces, esta estrategia de concebir un ecosistema flexible, en donde cada microcredencial va a estar sujeta a una revisión constante de nuestro sistema de aseguramiento de calidad, donde la definición de los resultados de aprendizaje va a estar, para la definición van a participar no solamente docentes, sino referentes de la industria, donde las evaluaciones, que ya hablamos, son robustas, trazables, también están definidas por ambos participantes. Entonces, la conformación de portfolios institucionales de evidencia y la revisión periódica de estos portfolios es lo que va a terminar dando o poniendo luz sobre esto que planteamos, achicar la brecha, ampliar el acceso a la educación superior, fomentar la empleabilidad. Esto que una empresa quiera contratar a una persona y ya lo busque por sus competencias y no por su título o por lo que dice su currículum solamente. Entonces, en términos concretos, estos son los puntos más relevantes: la flexibilidad, la inclusión, la vinculación con el entorno, que es lo que da parte de la inclusión y la equidad, la calidad, y todo enmarcado en un proceso que en realidad está pensado para educación constante, educación a lo largo de la vida. Este punto es tal vez el más fuerte o el que más foco pone o interés pone en el desarrollo de una microcredencial. El proceso formativo a lo largo de la vida es algo de lo que se está hablando mucho, pero para eso tenemos que llegar primero a achicar esa brecha y a lograr sentar en la misma mesa a la industria y la academia. ¿Cómo es en términos de evaluación y aseguramiento de calidad? Bien, la definición de los resultados de aprendizaje tiene que ser clara. Estos resultados tienen que ser observables, medibles y alcanzables. Tienen que expresar qué se sabe, qué se comprende o qué se puede hacer.
esta es la manera en que nosotros definimos, incluso en qué reglas pusimos, ¿no? Para poder diseñar una microcredencial. Bueno, este es el punto importante. Así tienen que ser los resultados de aprendizaje. Por otro lado, las actividades de aprendizaje, que tienen que estar alineadas con los resultados de aprendizaje, ¿no? Tienen que estar 100% alineadas y centradas en la práctica y en la aplicación. Es todo hand-on, todo es saber hacer, todo es trabajar con necesidades concretas de la industria y a partir de aplicación concreta de soluciones a problemáticas conocidas. Por otro lado, la evaluación, que tiene que estar alineada al resultado de aprendizaje, indudablemente, y tiene que ser transparente y robusta. Vamos a usar rúbricas, vamos a usar criterios y evidencias de desempeño, herramientas que nos van a permitir la retroalimentación formativa constante, que es otro punto importante. Por otro lado, la certificación y trazabilidad, que les habíamos comentado, es el registro verificable del logro a través de un badge digital que tiene que ser creíble. Por lo tanto, tenemos que conseguir un proveedor de confianza. Nosotros utilizamos un proveedor que se llama POC, que tiene un modelo muy sencillo de utilizar y muy robusto. Y bueno, y algo que no puede fallar es la revisión constante y la mejora continua a lo largo de todo el proceso, ¿no? Así que estos puntos son tal vez los más relevantes que nos van a permitir mover lo que conocemos hoy hacia un ecosistema de aprendizaje mucho más ágil, mucho más reconocido en términos de calidad. Entendiendo que una microcredencial es una certificación corta, basada en resultados de aprendizaje, con actividades formativas coherentes y evaluaciones verificables, en donde el valor real está en la credibilidad del proceso, en la trazabilidad de la evidencia y en la oportunidad que vamos a ofrecer para aprender, actualizarnos y progresar. ¿Por qué planteo estos 3 puntos al final? Porque en realidad una microcredencial está pensada para eso. Está pensada para aquellos estudiantes que quieran desarrollar sus competencias. Pero también está pensada en aquellos estudiantes que quieran mejorar sus competencias. El famoso upskilling o el reskilling, que es vamos a cambiarnos de rumbo. ¿Cuántos profesionales de un área quisieron moverse a otra área? Y encontrar este camino a través del desarrollo de microcredenciales aplicadas es muy útil. Dirigiendo la carrera de ingeniería lo veo constantemente. ¿Cuántos abogados veo que quieren irse para el lado de la informática? Tal vez para unir las ramas, pero lo veo y cada vez lo veo más. Con lo cual, vemos que este proceso va a ser un proceso muy útil a lo largo para los próximos años en particular, en donde esto que yo les decía, una micro no va a reemplazar una macro. Lo que va a suceder es que la va a fortalecer, va a dar la flexibilidad que hoy la academia tal vez no tiene, generando puentes entre los procesos formativos y las oportunidades, que es un poco lo que estamos buscando. Por eso es que queremos movernos, ¿no? Hacia el modelo de microcredenciales y hacia un modelo muchísimo más flexible. En términos de, ya falta poquito, en términos de orientaciones, cómo nosotros documentamos todo esto y qué orientaciones damos para desarrollar un proceso que está dando bastante resultado. Por supuesto que este proceso que yo les voy a contar, se los voy a contar un poco por arriba y les dejo un link incluso también para que puedan acceder a la web y ver con más detalle. Es un proceso que sufrió muchas transformaciones porque fuimos aprendiendo cómo llevar adelante todo esto. Así que esto es un poco la experiencia. En términos generales, planteamos 17 ítems que van a empezar desde una propuesta hasta la definición formal de la aplicación de esa propuesta en los sistemas de calidad institucionales. Entonces, hay un proceso en donde se hace la denominación de la propuesta, se atiende esa propuesta, se analiza la pertinencia, y una vez que eso está validado, y ahora les voy a contar cómo funciona, se empiezan a definir variables, destinatarios, criterios de ingreso, entendiendo todo eso, por supuesto en términos lineales con la pertinencia, ¿no? y la denominación, se empiezan a definir resultados de aprendizaje, y a partir de ahí definimos el tipo de propuesta, si es modular o si es independiente. Definimos si hay un reconocimiento de créditos, la modalidad cursada, porque esto va a haber todo un curso, ¿no? Que como les decía, en aquellos casos donde la microcredencial sea parte de un proceso, va a haber una modalidad cursada, una programación, se van a empezar a plantear ciertos contenidos, va a haber un sistema de evaluación, se va a definir la duración total y la vigencia. Y al final, el emisor, quien va a emitir, ¿no? Esto va a ser la UAI con un laboratorio, les voy a poner un ejemplo concreto,
con el laboratorio Bagó, por ejemplo. Sentamos en la misma mesa al gerente de seguridad del laboratorio Bagó con docentes de ciberseguridad de la universidad. Se hace el monitoreo de la propuesta, se define el cuerpo docente y todo eso se valida contra los criterios del sistema institucional de aseguramiento de calidad. Esto funciona en un proceso que ahora se los voy a plantear un poquito más lineal. Hay una solicitud inicial, hay un interesado en implementar una microcredencial, que puede ser un docente, que puede ser incluso muchas veces alumnos. Se hace una solicitud inicial, entra en un proceso de validación y se da una devolución inicial. Cuando eso sale aprobado, se presenta la propuesta concreta con esos 17 puntos que yo les mostré anteriormente. Y eso entra en un proceso de validación con un comité que está conformado por, es un comité interno y externo, que está conformado por docentes y profesionales del sector. Con lo cual esto va a tener un conjunto de múltiples miradas y va a terminar siendo aprobado, desaprobado o aprobado con observaciones. Y va a entrar en el circuito de refinamiento hasta que la aprobación esté definitiva y se libere el proceso de diseño de esa microcredencial. Acompañamos a los docentes con el aula virtual, con los diseños, con el arte del aula virtual. Tenemos gente dedicada a armar material audiovisual, con lo cual pues, ponemos al docente en un estudio de TV para que grabe el material necesario para que la microcredencial sea completamente autogestiva, si quieren, porque tomamos esas decisiones. Ahora les voy a mostrar una aplicación concreta, pero generalmente son con encuentros sincrónicos no obligatorios, con lo cual el material está todo desarrollado en las aulas virtuales. Así que el alumno podría hacer el proceso entero y después rendir el examen y a partir de eso, bueno, garantizar, por supuesto, con la calidad del examen, el logro de esos resultados de aprendizaje y otorgarle la microcredencial. Pero este es el modelo para diseñar e implementar una microcredencial. Y ahora les cuento el caso que para mí es un caso de éxito, porque en muy poco tiempo lo desarrollamos y ya estamos por iniciar una segunda cohorte, que es la microcredencial de ciberseguridad, hacking ético y riesgo digital. No les voy a entrar en detalles sobre qué es todo esto, en realidad es más cómo fue la conformación, seguimos todo este proceso que les contaba anteriormente, planteamos como texto introductorio esto que les puse ahí, desarrolla competencias para implementar planes de ciberseguridad, ejecutar pruebas de penetración y gestionar incidentes bajo estándares internacionales. Eso es lo que nosotros definimos. Ahí les dejo el link después también para que puedan chusmear un poco cómo lo estamos ofreciendo. Definimos una modalidad de cursada 100% online con encuentros sincrónicos no obligatorios, una microcredencial de 125 horas totales distribuidas en 3 meses. Es una de las tal vez más largas, más cercanas a una asignatura, ¿no? En donde tienen 77 horas asincrónicas y 48 horas sincrónicas. O sea, los encuentros sincrónicos son 48 horas. Y todo el resto se va a desarrollar de manera sincrónica con un conjunto de actividades pensadas y alineadas al 100% con los resultados de aprendizaje. Esta es modular, porque justamente la desprendemos de un plan de estudio, otorga 6 créditos y definimos una vigencia de 3 años para que después se pueda revalidar esa certificación. Definimos un conjunto de resultados de aprendizaje, uno general, que es con el cual nosotros ofrecemos esa microcredencial, y después otros específicos que entre todos le va a dar forma al resultado de aprendizaje general, que es justamente lo que el interesado en desarrollar esta certificación va a ver primeramente para entender si es realmente lo que quiere desarrollar en términos de su futuro profesional y su futuro académico. Bueno, esto es lo mismo, les dejo, no les voy a leer los resultados de aprendizaje, no tiene sentido, en realidad es más contarles un poquito cómo fue el proceso. Algo interesante, nosotros con esto de microcredenciales encontramos y construimos una unidad de negocio, porque identificamos que es un complemento tan bueno para la carrera, para una carrera, para un título, que lo abrimos como una unidad de negocio y los vinculamos estrechamente. En esta microcredencial, en particular, como les decía, pusimos 3 facilitadores docentes que tienen los 3 mucha experiencia en la industria. Y pusimos en la misma mesa el gerente general de ciberseguridad de Laboratorios Bagó, como representante del sector socioproductivo. Esto indudablemente generó y abrió muchísimas posibilidades de prácticas de aplicación, de asesorías, de definiciones estratégicas sobre networking, sobre el desarrollo de esas competencias que realmente suceden en términos de ciberseguridad en la industria, ¿no? Todo eso modeló la realidad y
permitió a los estudiantes, a los que hicieron esa certificación, terminar con una visión diferente. A ver, ¿podemos hacer esto en una asignatura? Sí, podemos hacerlo, pero no va a bastar, porque nosotros estamos dentro de un plan de estudio. Acá nosotros hacemos algo mucho más enfocado, salida laboral inmediata. Y esto realmente genera ese interés que ha demostrado, al menos desde esta certificación. Estamos trabajando en una certificación de programación, en una de base de datos de programación. En realidad hay dos que son apilables. Estamos trabajando en una de ciencia de datos para no informáticos. Estamos trabajando en una un poquito más aplicada al negocio. Es decir, estamos abriendo el juego y notamos que realmente esto genera muchísimo interés. Y por último, nada, acá yo también les voy a dejar esto como texto, no es relevante lo que dice, sino contarles que cuando nosotros ofrecemos la microcredencial, tenemos que ofrecerla entendiendo por qué es una certificación de impacto real y fundamentándolo, porque porque la industria lo demanda, eso solo no alcanza. Y ahí es donde nosotros, entre la participación de docentes y referentes del sector, encontramos e identificamos una problemática y planteamos esa problemática como una motivación, ¿no? ¿Por qué es de impacto real? Bueno, con esta certificación yo te aseguro que vas a desarrollar estas competencias que son altamente demandadas por la industria. No te lo cuento yo que soy docente, te lo cuenta el gerente de ciberseguridad de un laboratorio o quien sea, ¿no? Quien sea que esté representando el sector socioproductivo. Bien, con esto creo que muy bien con el tiempo, 45 minutos como me pidieron. Abrimos un Bueno, espacio de preguntas, no sé si alguien lo va a Nico, moderar. Tenemos preguntas. hay unas preguntas, si me permitís primero, después damos a la gente. Hay dos preguntas del público. Dice la primera, la oferta del mercado laboral actual en Argentina está demandando los egresados que estamos formando y considerarían estas microcredenciales. Esa es la pregunta que plantean. Te la debo de nuevo porque no sé si está tan clara. La Dale. oferta del mercado laboral actual en Argentina está demandando los egresados que estamos formando y considerarían estas credenciales. Parece que son dos preguntas en una. A ver, yo creo que esto que plantean la pregunta es si la oferta o la demanda real de la industria considera a nuestros graduados. Y en realidad lo que planteaba desde el principio, hay una brecha muy grande ahí. Y estas microcredenciales las estamos utilizando como herramienta para achicar esa brecha. A ver, estamos empezando en un proceso que va a mostrar resultados rápido, pero no tan rápido. Todavía no tenemos claridad total de cómo van las cosas, pero estamos muy confiados de que estas microcredenciales sí van a ayudar. Lo están haciendo, de hecho, con encuestas que tenemos con los estudiantes que hicieron las certificaciones y estamos evaluando el impacto en la industria. Así que consideramos que sí, esa es mi respuesta. Bien, otra pregunta, Nico, la última y después abrimos el juego al público. ¿Vale? Dice, muy interesante la propuesta y la modalidad, pero ¿no es más aplicable a la informática que a otras disciplinas? ¿Hay otros antecedentes? Lo consulto desde la enseñanza de la ingeniería mecánica, pero también se me ocurre plantearlo para la medicina, por ejemplo, dice desde Rosario. A ver, yo creo que todo lo que tenga que ver con competencias digitales o tecnológicas, esto es mucho más fácil de ver. Pero he visto certificaciones cortas de mecatrónica donde te enseñan a arreglar el carburador de una moto y eso te da una certificación digital. Es decir, el proceso es un proceso que en realidad existió. Lo único que le estamos agregando es la academia con su sistema de aseguramiento de calidad. Le estamos agregando un proveedor de confianza para poder emitir esa certificación y ser transparente. ¿Cómo evaluamos y qué produce el alumno para desarrollar esos resultados de aprendizaje? Es decir, esto es completamente aplicable a cualquier contexto. Lo que pasa es que es cierto que en los modelos tecnológicos, en donde va mucho más rápido lo que sucede en la industria que lo que sucede en la academia, es mucho más fácil de ver y de entender. Muchas gracias a Gracias todos a todos. y seguimos en contacto. Hasta luego. Adiós.